Yo soy Lorena Lozano, aquí les vengo a cantar una trova colombiana, a un trabajo presentar. Saludo a la profe Marley, seguro se va a enojar al escuchar esta voz que no es muy particular. Al escuchar esta voz que no es muy particular. En los procesos sociales que en Europa se originó, empezando el Renacimiento, la modernidad ganó. Los procesos modernos afectan a la experiencia en la vida y el trabajo y también en la conciencia. En la vida y el trabajo y también en la conciencia. En este tiempo moderno ya se divide el poder, y es que la justicia gana y tienen aquí el poder. Y con el descubrimiento se dan los cambios sociales, el comercio, ganadería, agricultura también. Comercio, ganadería, agricultura también, agricultura también. La modernidad explica la razón en que se dio, pues la religión salió y la razón le ganó. Un pensamiento moderno, una reflexión social, criticada por la nación, esto hay que recordar. Criticada por la nación, esto hay que recordar. Se creó la Constitución, la Revolución Industrial, terminó este periodo con la posmodernidad. Los filósofos salieron con sus grandes pensamientos a favor y en contra de los conocimientos, a favor y en contra de los conocimientos. El siglo XIX, gran espacio abarcó, junto al Renacimiento, grandes cambios generó. La posmodernidad implica impacto en la educación, buscar nuevas alternativas a favor de la nación, buscar nuevas alternativas a favor de la nación. El tema se terminó, muchas gracias a todos, pues no sé cómo quedó. Esperar a la profe Marley a ver qué nota me regaló. A esperar a la profe Marley a ver qué nota me regaló. Muy buenas tardes, mi nombre es Lorena Lozano Lindarte, maestrante de la Universidad Fermín Toro. Trabajo entregado a la profe Marlene Rodríguez. Vamos a hablar en este caso de dos periodos que se dieron durante el transcurso de nuestra historia. ¿Qué es la modernidad? Se dice que es un término empleado sobre un periodo histórico caracterizado por un conjunto de ideas y cambios profundos en la sociedad occidental, que se manifestó en los ámbitos de filosofía, la ciencia, la política, el arte y los diferentes modos de vivir. ¿Qué cambios hubo en la modernidad? Más que todo los cambios se dieron en la vida del hombre. Cambios como en la vida social, el trabajo, en el espacio habitado, en las relaciones de poder y en las experiencias estéticas. Hubo un cambio principal que fueron digamos que divide el poder. Se acaba el régimen feudal, donde había un único gobernante que obtenía su legitimidad del poder bélico y de la iglesia. En este caso el poder se divide en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Se divide en tres grandes etapas o abarca tres etapas. El Renacimiento, que se dio en el año 1400 hasta el año 1650. La segunda etapa es el año de las luces, se da en 1650 hasta el año 1800. Y la tercera etapa, que es el siglo XIX hasta el año 1950. Manifestaciones en la primera etapa. Se creó la imprenta, hay un nuevo concepto entre universo y hombre. Grandes representantes como Martín Lutero con la Reforma Protestante en el año 1517. Se da la Contrarreforma Católica. Hay aspectos científicos y tecnológicos
triunfa la razón y desafía las diferentes o antiguas teorías. Y con el descubrimiento de América, que se amplía la economía, la ganadería y el comercio. En la segunda etapa hay grandes representantes como René Descartes, donde su actividad filosófica es la metodología para desarrollar el conocimiento. El racionalismo y el empirismo con el filósofo Manuel Kant. Se da el arte, el clasicismo y el neoclasicismo. Se origina el teatro como representantes como Racine, Corneille y Molière. Se da la elaboración de la Constitución y se origina la revolución industrial a una nueva clase social. En la tercera etapa está Marx con la construcción de un Estado alternativo, Kierkegaard con la problemática de una existencia individual, Nietzsche que manifiesta en contra de los valores cristianos europeos, Freud que dice que el individuo es un conjunto de seres que viven en interdependencia, y está marcado con la Revolución Francesa, una crisis del Estado monárquico, se da la Revolución Industrial y la separación de Iglesia y Estado. ¿Qué impacto genera la modernidad en la gerencia académica? Se dice que entre este impacto académico se produce a través de la enseñanza y se sitúa dentro de una comunidad de investigadores. Se examina la noción de la brecha entre los académicos y los profesionales y se argumenta el impacto para ampliarse, para incluir una consideración cómo los académicos de gestión pueden llegar a ser impactantes a través de sus enseñanzas profesionales. Vamos a ver el segundo periodo, que es la posmodernidad. Se dice que este término hace referencia o es designado para un amplio número de movimientos que se dieron como o en qué aspectos, en lo artístico, cultural, literario y filosófico durante el siglo XX y que se extiende hasta la época de hoy. Está definido en diversos grados y de manera por su oposición o superación de las tendencias de la modernidad. Hay tres grandes características antidualistas. Se dice que pues es una teoría opuesta al dualismo. Es sobre la creencia que traemos sobre el origen del universo. El giro lingüístico dice que el posmodernismo argumenta el lenguaje, moldea nuestro pensamiento y que no puede haber un pensamiento sin lenguaje. Y tenemos la cuestión de los textos. Dice que también afirman que los textos, los históricos, literarios o cualquier otra clase de textos no tienen autoridad u objetividad inherente para relevar la intención que tiene el autor. Las características, dice que este mundo postmoderno puede diferenciar y dividirse en dos grandes realidades, la realidad histórico-social y la realidad socio-psicológica. Se dice que los individuos quieren vivir el presente, el futuro y el pasado pierde la gran importancia. Dice que hay un proceso de pérdida de la personalidad individual mediante un proceso contradictorio. La única revolución que el individuo está dispuesto a llevar a cabo es la revolución interior y se rinde culto al cuerpo y a la liberación personal. Hubo grandes precursores o seguidores de este gran periodo que se dio, que está Jean-Francois Cohen. Dice que él reflexiona en torno a la condición del saber o del conocimiento en las diferentes sociedades postindustriales. Está Jean Baudrillard, Michel Foucault, Gilles Lipovetsky, Gianni Battino y Cornelius. ¿Qué impactos tiene este periodo en la gerencia académica?
dice que revierte nuestra mundanidad hacia el pensamiento antropocentrismo. En otras palabras, dice que todo regresa hacia el hombre como tal, en cuanto el hombre es el centro y la explicación sobre qué es la vida y la vida cómo se da dentro de una sociedad. Se hace impostergable, por ende, una nueva justificación y reconstrucción de lo social a partir del propio hombre en su dual dimensión, como individuo y como persona, como ente uno y único, pero carente, necesitado de los otros y de lo suyo, convocado en alteridad y también como hacedor y sujeto del orden humano. Vamos a ver grandes conclusiones del trabajo realizado. Dice que en estas dos épocas o periodos causaron grandes cambios en la gerencia educativa. El liderazgo como principal paso dice que influye en la estructura de la sociedad y que en el periodo de la modernidad hay ideas como ideas de racionalidad, observación y lenguaje. Que el posmodernismo se presentan grandes problemas: representación, producción, legitimación, aplicados en el ámbito del liderazgo. Muchas gracias y muy buena tarde.